diciendo, amados hermanos, yo voy a compartir un mensajito muy básico, muy de estar por casa, como diría yo, porque voy a hablar sobre la familia. Y creo que es un tema, como ya he dicho, que todas las iglesias conocen y no es un tema nuevo. Tal vez, si el Señor lo permite en otra ocasión, podría compartir tal vez sobre aquello que el Señor me llama, ¿no? Al ministerio de la palabra donde Dios más me enfoca. Pero cuando es la primera invitación, mi carta de presentación, prefiero que sea una carta cómoda, donde todos conocemos el tema y que no pueda generar después alguna duda, ¿no? Y por eso disculpen si es muy sencillita. Tal vez si yo llego a saber que son la mayoría de ministerios, pues hubiera preparado un mensaje un poquito más elocuente o más profundo, pero me he limitado a un mensaje para toda la familia y que espero que os haga mucho bien. Y así, sin más preámbulos y sin darle más vueltas, yo quiero explicar lo que todos sabemos. ¿Qué es una familia, según Dios? Ustedes saben, amada iglesia, de que la familia es el órgano más atacado por el diablo en la tierra. Porque la familia no viene del hombre, la familia viene directamente de Dios. Estuvo en el plan original de Dios, allá ya en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, y el diablo cuando ataca siempre al núcleo. Y todos sabemos que cuando una familia es golpeada, es deteriorada, no solamente afecta al papá y a la mamá, sino que afecta también a los hijos, afecta al entorno. Ustedes han oído en muchas ocasiones esa frase que dice que la familia es el centro de la sociedad, es el núcleo de la sociedad, y así es. Y lo mismo son en las iglesias. Pero ¿qué nos dice el Señor sobre la familia? Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es que una familia tiene que empezar con un matrimonio. Es el inicio de cualquier familia. Y el Señor nos dice en su palabra, en Génesis capítulo 2, versículo 24, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice una versión más actual, y se fundirán en un solo ser, o serán una sola carne. Y esta parte es un misterio, amados hermanos, los que estamos casados de muchos años, y ustedes también saben que es un misterio, porque dejar aquello que hacías siempre para empezar una vida nueva con tu pareja, pues no siempre es fácil. Los primeros años suelen ser muy bonitos, pero lamentablemente aquí en España hay una estadística terrible, que 7 de cada 10 matrimonios, hablamos del 70%, se rompen en los 2 primeros años. Esa es la herencia que hemos recibido en este mundo. Lamentablemente, antes las iglesias teníamos no puedo decir un título, pero sí algo de que darle gracias a Dios. Y es que ese porcentaje no afectaba a las iglesias, era muchísimo menor. Pero en los últimos 10 años, 15 años, el porcentaje de separaciones en las mismas congregaciones evangélicas ha subido de manera peligrosa. Por eso yo quería compartir este mensaje. Porque sabemos que si el diablo ataca a una familia, está atacando a una iglesia. Cuando el enemigo consigue que una familia se rompa, está consiguiendo un éxito mucho más amplio de lo que a veces pensamos. Por eso yo quería hablar sobre la importancia de trabajar en las iglesias con las familias. Hemos dicho en el versículo que he leído de Génesis de que son los dos los que tienen que dejar todas atrás. Ya no son los mismos de antes. Antes eran jóvenes, la mayoría que se casan suelen ser jóvenes, tenían sus ideas, tenían sus proyectos, pero ahora son una sola persona, una sola carne, dice la palabra. Y son una sola carne, ya no pueden pensar de manera egoísta. El verdadero amor es cuando uno se entrega por los demás, como así hizo nuestro amado Señor Jesús allá en la cruz. Y yo quiero que en esta noche podamos pensar cómo estamos trabajando en la familia. Nuestra propia familia, nuestra casa, cómo está nuestro matrimonio. Y yo que soy pastor de muchos años y puedo hablar por experiencia, no estamos exentos de problemas en el matrimonio los pastores, los obreros, los líderes de cualquier congregación. Es más, somos más atacados todavía porque si consigue derribar a un matrimonio en el servicio del Señor, golpea a la congregación. Yo espero y anhelo de que todos los hermanos que me están escuchando, sus matrimonios vayan de maravilla. Espero que sea así. Pero si no es así, pues no es casualidad que yo esté compartiendo este mensaje. Sabemos que los matrimonios están diseñados para dar vida. La única forma en la que el mundo sigue procreando es a través de las familias. Hoy día el mundo te enseña que la familia es distinta, que la familia está basada en otras cosas que no voy a entrar ahí porque ustedes son ministros y saben bien, pero que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que hagan una familia. Y lo más normal, lo más común es que esa familia con el tiempo tengan hijos. Y ahí ya digamos que la familia se completa con esos hijos. Esos hijos que son el resultado del amor de un matrimonio
y cambia totalmente. No es muy distinto un matrimonio solo a un matrimonio con hijos. Pero ¿por qué hay tanta dificultad, amada Iglesia, con los matrimonios en las iglesias, en el mundo, en la sociedad? Yo creo, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, amada Iglesia, de que cuando un matrimonio no tiene a Cristo en el centro, es muy difícil que un matrimonio se mantenga en pie. Hay muchos textos que hablan sobre ello, por donde te dobleces no te rompes fácilmente, pero yo hoy quiero leerte el Salmo 127, en el que dice el texto muy conocido. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Así que estamos viendo, amada Iglesia, de que es el Señor el centro para que una familia funcione. Por mucho que yo haga, que usted haga, que queramos hacer, si el Señor no es el que edifica la casa, esa casa es muy difícil que se mantenga fiel. Por eso cualquier matrimonio, si quiere ser fructífero, si quiere avanzar, tiene que tener a Cristo en su corazón. Es totalmente imprescindible que así sea. No significa que en un matrimonio no vayan a haber problemas, conflictos, dificultades. Todo eso es parte del caminar con Cristo, del caminar en el mismo matrimonio. Pero si Cristo es tu centro, dejarás de ver a tu cónyuge como una persona que no te entiende para ver a Cristo que Él sí te entiende. Y qué importante, amada congregación, ya que estamos hablando a pastores, que haya una buena consejería matrimonial en las iglesias, que haya un buen equipo que se preocupa de las familias. Lamentablemente muchos de los pastores recibimos la noticia del matrimonio cuando ya está todo en pedazos y es mucho más complicado. Por eso creo que es tan importante que en las iglesias se trabaje mucho con las familias, porque una familia sana y fuerte es una iglesia sana y fuerte. La unidad en la familia es el inicio para que sea una bendición y una unidad en la iglesia. ¿Y qué podemos hacer con los hijos, amados hermanos? Porque los hijos también son una parte fundamental de la iglesia. Antiguamente los hijos quedaban un poquito relegados, sobre todo los niños pequeños, a quedarse sentados en algunos en la escuela dominical. Pero no es así, los hijos son parte de la iglesia y son fundamentales. ¿Y qué sucede cuando los hijos no quieren acompañarte, no quieren seguir el camino del Señor? ¿Qué podemos hacer ante esa situación tan difícil? Posiblemente algunos de ustedes eso lo hayan vivido. Mis hijas todavía son pequeñitas, porque una tiene 12 y la otra una tiene 11 y la otra tiene 13, aún son jovencitas, pero ya estamos viendo esas edades que ya empiezan a hacerse dudas, y por qué hay que ir a la iglesia tanto, y por qué no sé qué, y por qué no sé cuánto. Yo quiero animarte a lo que nos dice el Señor en su palabra. Dios tiene que edificar la casa. Dios tiene que velar por la ciudad. Porque si el Señor vela por nosotros, no hay quien pueda con ellos. Y quiero recordarle también este texto que el Señor habló al inicio, cuando salió Israel de Egipto. El Señor les dio la tabla de la ley a Moisés y les dijo las siguientes palabras. Y yo quiero animarte a que no nos olvidemos, porque eso viene del Señor. Eso es lo que dice el Espíritu Santo conforme a su palabra. Nos dice el Señor, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Está en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y eso, amada iglesia, creo, bajo mi humilde punto de vista, que es donde más tenemos que trabajar en las iglesias con nuestros niños. No limitarnos a la escuelita dominical del domingo, sino que los papás se acostumbren a enseñar la palabra del Señor a sus hijos. Qué importante que de día y de noche estén enseñando, porque dice también en Proverbios que enseñemos al niño la palabra, y cuando fueran viejos no se apartarán de ellos. Nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. No podemos limitarnos a que lo haga la iglesia. Son los papás los responsables de enseñar la palabra. Y el texto es muy claro, amada iglesia. Te dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas en casa. Háblales por el camino. Diles la palabra del Señor. Algunos hijos ya se cansan de que les prediquemos tanto, hablo por los míos, ¿no? Papá, otra vez estás predicando. Pero es que si no le hablamos a nuestros hijos, que es el latido de nuestro corazón, y les esforzamos tanto para que todo el mundo se convierta a Cristo y perdemos nuestros hijos, qué momento tan duro para una familia. Por eso yo animo a que las iglesias enseñen más la palabra del Señor en la casa. Y no solamente eso, sino también animo a que se hagan cultos en la casa. Y eso nos dice también la palabra del Señor. Hay un salmo que nos dice lo mismo.
Nos dice, tributen al Señor, familia de todos los pueblos. Qué bonito sentarse alrededor de la mesa con tus hijos a leer la palabra, la mamá que lea un texto bíblico, que cante una alabanza, y hacer a los niños partícipes de la lectura bíblica. Que ellos se sientan parte de ese mensaje. Y no hacerlo de manera puntual, hacerlo de manera habitual, por lo menos una vez por semana. Yo lo recomiendo de parte del Señor. Pero la familia no termina con los hijos y con el matrimonio. ¿Y qué ocurre con los papás? ¿Qué ocurre con los abuelos? Dice la palabra del Señor, tanto a los hijos como a los papás, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Si quieres que todo te vaya bien, si quieres que el Señor bendiga tu vida, hay que honrar a nuestros padres. Lamentablemente también esta sociedad nos enseña que cuando los papás ya son mayores, son ancianos, se meten en algún lugar que no los cuiden y se pierde. Y qué pena que eso también ocurre en las iglesias. Tenemos un mandato de Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, no solamente por lo que ellos han hecho por nosotros, sino porque Dios lo manda en su palabra. Y animarnos unos a otros a estar bendecidos y a estar animados. Proverbios 17:6 dice, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. Honra a tu papá, a tu mamá si todavía están. Y quiero animar a las iglesias a que enseñemos estas cosas, a que bendigamos a las iglesias y animemos. Como estáis viendo, no estoy diciendo nada nuevo, esto es muy habitual en cualquier congregación, pero me parecía necesario y bueno recordarlo, que las iglesias trabajemos más en las familias. Porque no solamente la familia se limita al papá, a la mamá, a los abuelos, sino que la misma iglesia, la misma congregación es una familia. Si nosotros desde casa te traemos una buena base en familia, podremos llevar esa misma base, ese buen núcleo a nuestra iglesia. Porque la palabra dice que nosotros somos hermanos uno de los otros y coherederos con Cristo. Por lo tanto, si nosotros enseñamos a nuestras familias a trabajar bien en casa, lo mismo recibiremos en las congregaciones. No hay nada más poderoso, amada iglesia, que una iglesia unida en Cristo. Que se aman, que se ayudan, que se bendicen. Si no vamos al libro de Hechos, ¿cuál fue el éxito? ¿Cuál fue la mayor bendición que tenían? Dice el capítulo 4 que todos tenían todas las cosas en común. Y nadie decía ser nada de nadie, sino que lo ponían todo a los pies de los apóstoles. ¿Os imagináis iglesias que consiguen llegar a ese nivel de unidad? Todo empieza entendiendo de que somos una familia en Cristo. Que tu hermano no solamente es el que te acompaña y se sienta a tu lado. Tu hermano tiene la misma sangre que tú. Igual no sanguíneamente, pero sí está lavado y comprado por la misma sangre que te perdonó y te limpió a ti. Yo quiero animar a las congregaciones a que trabajemos más en esta unidad en el espíritu. Y que la familia es la fe. En este caso, hablamos de dos iglesias distintas, la iglesia que yo estoy pastoreando, la iglesia que ustedes pastorean. Somos una sola iglesia en Cristo. El Señor no vendrá a buscar a la denominación tal, sino vendrá a buscar a su iglesia. Y la iglesia debe ser una familia. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y ya que he tocado el tema, también comentaros de que el Señor cuando venga a buscar a su iglesia, va a buscar a su esposa. Y volvemos otra vez al inicio del mensaje que te he dicho antes. Dios viene a buscar a una esposa ataviada, a una esposa entregada, a una esposa que se ama, que se cuida y que se bendice. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo como buena esposa. En Apocalipsis dice que vendrá a buscar a una esposa blanca, sin mancha, sin arruga. No significa que sea perfecta, porque perfecto es el Señor, pero sí una iglesia madura, una iglesia que no hace distensiones, que no se separan, que no rompen. Qué pena cuando sucede, cuando una familia se rompe, ¿verdad, amados hermanos? Nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo así en Marcos 3:25. Una familia dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Y qué tristeza cuando sucede en las iglesias, qué tristeza cuando sucede en las familias, ese tipo de división. La división no viene de Dios, la división viene de Cristo. Perdón, viene del diablo. La unidad, el amor, el perdón, viene de Cristo. Esta mañana yo hablaba en un estudio que estamos dando de sanidad interior, que es donde el Señor me está llevando, donde está mi ministerio, y tenemos otra oportunidad, ya compartiremos sobre eso, sobre sanidad del alma. Y hablábamos del buen samaritano. Pero yo no me enfoqué en el buen samaritano ni en el levita, me enfoqué más en el golpeado, en el que estaba en el suelo tirado.
en el que no podía ni pedir ayuda. Y yo he visto, amada iglesia, y seguro que ustedes pastores también, tantos hermanos que están tirados en el camino, y que están ahí golpeados, lamentablemente por sus malas decisiones muchas veces. En el caso de este personaje bíblico fue porque descendió de Jerusalén y se fue a Jericó, se alejó de donde estaba el Señor y se fue a donde estaban las cosas del mundo, y el diablo lo golpeó. Pero ¿cuánta necesidad hace falta de hermanos que no pasen de largo, como hicieron el levita o como hizo el sacerdote? Y el samaritano, el rival, el despreciado, el que nadie contaba con él, porque samaritanos, como dijo la mujer samaritana, los samaritanos y judíos no tratan entre sí, se paró, dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, dedicó amor, dedicó cariño, incluso puso hasta de su propio dinero para ayudar a un desconocido. Pues cuánto más nosotros que somos el pueblo de Dios. Seguramente habrán oído esa frase que dice, tan triste, que dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Que eso podamos cambiar, que seamos una iglesia que bendice, que ama, y si vemos a alguien caído, que podamos levantarlo, que podamos atenderlo, que podamos tratarlo con cuidado, con cariño, porque en cualquier momento podemos ser nosotros. Dice la palabra del Señor que esté firme, que mire que no caiga. Y cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tener un momento de necesidad. Y qué triste es cuando vamos a la iglesia y todo el mundo te saluda cuando está todo bien, pero cuando estás mal nadie te hace caso. Y yo quiero animar al pueblo del Señor y a esta iglesia que me brinda hoy la oportunidad de que yo pueda compartir con ustedes, que trabajemos en esa unidad en el espíritu. Trabajemos primeramente en las familias, a nivel individual, cada uno en su casa, pero también trabajemos en las familias a nivel congregacional, porque somos una familia en Cristo. Y si vemos a alguien tirado, vemos a alguien que se ha caído, vemos a algún hermano que ha fallado, en vez de señalarle con el dedo, en vez de juzgarle y criticarle, acercarnos a él y decirle, vamos juntos, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Yo tengo el latido de mi corazón, amados hermanos, y tenemos la oportunidad, ya me iréis conociendo, es por todas las personas que están en el mundo, y ahora hablamos de nuestro país, de España, que un día se congregaban en alguna iglesia y que ahora no se congregan en ningún sitio. Se alimentan únicamente por predicaciones de internet, se conectan con alguna iglesia de fuera, pero no quieren pisar ninguna iglesia, porque tal vez en esa iglesia alguien les hizo daño, o simplemente porque ellos se apartaron del Señor. No hay que buscar siempre la misma excusa. Pero ¿quién se encarga de ellos? ¿Quién va a buscar a estas personas que son las más complicadas? Ustedes que son pastores saben bien que los hermanos que han estado en alguna congregación y se alejan de congregarse, después ya vienen resabiados, vienen siempre con el corazón endurecido. Pero ¿quién se encarga de ellos? ¿Quién se preocupa por esas personas que nadie quiere acercarse a ellos porque son difíciles, porque te hablan rudamente, porque tienen problemas con la autoridad, les pueda sujetarse a los pastores, porque han sufrido cualquier tipo de situación, pero también necesitan del Señor? Y eso está en mi corazón, ese es uno de mis principales llamados como pastor, ir a buscar a esas personas que nadie quiere ir a buscar. Y no me estoy refiriendo a las personas indigentes o personas con problemas de algún tipo, sino a cristianos que yo los llamo resabiados. Bueno, les llamo cristianos por llamarlos de alguna forma, porque si no se congregan es un poquito complejo llamarlos así. Pero bueno, no estamos aquí, como digo, para juzgar a nadie. Nuestro mayor deseo, mi mayor deseo en esta noche es animar a la congregación que hoy me permite compartir con ustedes ese latir de Dios del corazón por las familias, el latir de Dios por las congregaciones unidas y el latir de Dios por los hermanos que están tirados en el camino. Que sí, como digo, hermanos, seguramente a muchos de ellos tomaron la decisión de alejarse de Cristo, pero que nosotros podamos ser ese buen samaritano, que a pesar de que no tenemos ninguna obligación, pero amamos a la persona perdida, porque en esto sabrá de su palabra que somos sus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. No me quiero enrollar más, dije que iba a estar 20 minutos, ya llevo 22 casi, así que no me quiero alargar más, pero sí quiero animarles de verdad a que juntos trabajemos en esa unidad en el Señor, que podamos conocernos, que podamos servir al Señor juntos, y espero y deseo, amados hermanos, que este mensaje os haya hecho bien, aunque me habéis visto que es un tema muy básico, no es un tema que tal vez podríamos profundizar mucho más, pero creo que es suficiente para que también me vayáis conociendo y poder ser una carta de presentación, y que juntos podamos trabajar en el Espíritu,
para que esta ciudad, esta tierra de España, sea salvada y sea rescatada. Muchísimas gracias por su tiempo. Dios me lo bendiga. Espero haberos hecho mucho bien. Un abrazo para todos.